Gustavo Vera, que acaba de escribir un libro y sobre ese tema quisiéramos hablar con él. Gustavo Vera, muy buenos días. Miguel Mandato le saluda. Hola Miguel, ¿cómo estás? Buenos días. Gustavo Vera, ¿cómo es el título del libro? ¿Cuál es la temática y la estructura del libro? Bueno, el libro se llama La amistad no se negocia. Esa es una frase textual de Papa Francisco, refiriéndose al vínculo que tuvimos durante 17 años, cuando él iba con cuentos, tanto en Roma como en Argentina, respecto a mi persona. Él siempre recordaba esto. La amistad se sostiene, y se sostiene por justamente todo lo construido y todo lo que se conoce recíprocamente en los corazones de dos amigos que transitaron momentos donde, bueno, nos conocimos y nos hicimos amigos no cuando era papa, sino cuando era cardenal Bergoglio y era fuertemente fustigado en muchos medios injustamente, en los cuales se lo acusaba de supuesta complicidad con la dictadura, lo cual después se demostró en los testimonios, en los documentos, como totalmente falso. Pero bueno, no nos conocimos en circunstancias donde alguno tuviera algún poder, ¿no? Nos conocimos en circunstancias donde luchábamos contra la trata, contra la esclavitud, en condiciones, digamos, de bastante hostilidad, si se quiere. El libro trata o recopila gran parte de las 516 cartas que Francisco me envió desde que estuvo, desde el 2013 hasta el 2025. Está dividido en 30 capítulos, en 8 partes. Básicamente podríamos decir que fue un libro que fue inspirado por un proceso de duelo. De hecho lo publiqué a los 6 meses de la partida de Francisco, pero en realidad lo había terminado ya a los 3 meses, porque era la manera, de alguna manera, de aferrarme a su legado, a su memoria, a las cosas que me enseñó, y también de compartir aquellas cosas que me enseñó al público en general, y a aquellos que admiran a Francisco, y a aquellos que tienen fe y que tienen que son buenos samaritanos, porque estoy seguro que les van a ser sumamente útiles. Los capítulos tienen que ver con la historia en Buenos Aires, la historia de cómo Francisco de alguna manera conoce la Alameda en la lucha contra la esclavitud, las acciones que toma al respecto, las misas en la calle, los bautismos en la Alameda, los hijos de los costureros, la misa en los talleres clandestinos que estaban donde se habían incendiado y habían muerto víctimas, su lucha contra la trata sexual, etcétera. Hay una serie de homilías, hay algunas inéditas, muy interesantes. Bueno, después pasamos al plano de ya Francisco, digamos, en Roma, y también de alguna manera como a militantes que nos habíamos alejado de la iglesia y que a partir del ejemplo, del testimonio de Bergoglio, empezamos a volver, cómo nos enseña a releer una vez más la Biblia y el Evangelio en clave de análisis de lo que ocurre en el mundo y lo que ocurre en la Argentina y en todos los países. Hay un capítulo que se refiere justamente al discernimiento, y donde hablamos de muchos profetas, de Jeremías, de Oseas, de Judas Macabeo, de Judith, de Esther, obviamente de San Pablo, de muchos profetas, digamos, de Job, de muchos profetas de la Biblia y del Evangelio, en los cuales Francisco, cómo lo lee Francisco a la luz del mundo actual. Después también hay mucho sobre las peleas que tuvo que dar Francisco para transparentar la iglesia, la reforma económica en el Vaticano, todos los obstáculos mafiosos que se le pusieron en el camino adentro y afuera. Obviamente hay un capítulo vinculado a la lucha socioambiental, la elaboración del Laudato Si, su intervención en el Tratado de París, en el Acuerdo de Glasgow, su acompañamiento a luchas locales, como por ejemplo la lucha del pueblo de Córdoba en Malvinas Argentinas contra la instalación de una planta de transgénicos en Monsanto, que lograron echarla, la lucha del pueblo mendocino en defensa del agua en el 2019, que logró derogar una ley que la contaminaba, las luchas que dio el pueblo de Chubut en el 2014 y en el 2022 contra la mega minería a cielo abierto, ambas luchas que terminaron siendo exitosas, la lucha que dieron los vecinos de la Villa 20 para urbanizar, descontaminar un cementerio de autos y urbanizar ese barrio popular para que vivan dignamente. Bueno, y obviamente todas las luchas que Francisco seguía
a escala mundial que tenían que ver con el cuidado de la casa común y del medio ambiente. Gustavo Vera, hay también un capítulo. Gustavo Vera, el caso Loan fue de una gran y profunda preocupación por parte del Papa Francisco. Así es, no solamente el caso Loan, ahí muestro que en realidad él siguió mucho también el caso de María Cash y muchos casos más que tienen que ver con trata, tráfico de personas, desaparición forzada de niños, niñas y adolescentes, pero por supuesto sí, en el último tramo el caso Loan lo siguió incluso hasta el 15 de enero del año pasado, donde en una audiencia pública volvió a referirse al tema. Y si ustedes recuerdan, una de las primeras cartas que manda Francisco, yo la hago pública, ni bien desaparece Loan, es cuando Francisco dice que tenía el temor de que esto quede en el olvido como en tantas otras causas, y bueno, sugiriendo que había de alguna manera cierto ecosistema corrupto que todo lo tapa, ¿no? Ajá. Vera, usted ya presentó el libro en varias provincias. ¿Cuándo va a presentar en Corrientes? ¿Qué fecha y lugar? Bueno, tenemos pensado ir para abril al NEA, digamos, a todas las provincias de NEA. Ahora recorrimos ya todo el NOA, la verdad que nos recibieron muy bien, se juntó mucha gente, se vendieron muchos libros, pero sobre todo se hicieron fructíferos contactos para trabajar en red, para trabajar por el bien común. Y ahora vamos a ir a Cuyo este mes, el mes que viene vamos a estar por la zona centro y después vamos a estar en ENEA, probablemente el principio de abril, calculo yo. Ajá. Gustavo Vera, ¿cómo era la relación del entonces cardenal Bergoglio con la gente, sobre todo con los más humildes y los pobres? Bueno, esto es lo más importante, porque obviamente Francisco enamoraba a toda la humanidad, no solamente a los católicos. De hecho, no lo lloramos solamente los católicos, sino que lo lloró el mundo, porque fue el mejor humanista que tuvimos en esta época, fue la voz de los que no tenían voz, pero además era profundamente creíble porque predicaba con el ejemplo, fundamentalmente. Ya lo hacía cuando era arzobispo de Buenos Aires, pero en Roma obviamente se notó mucho más. Dejó el Palacio Apostólico, que nunca lo ocupó, se fue a vivir a un cuartito a Santa Marta, almorzaba con los mozos y con los cocineros, había renunciado a más del 70% del salario, todos los viajes apostólicos que había planificado, con excepción de aquellos que eran organismos multilaterales como ONU, FAO, etcétera, los hacía en países periféricos y los hacía para resolver problemas, para encauzar el diálogo de paz en Colombia, para parar la guerra entre Armenia y Azerbaiyán, para poder unir a los cristianos con los musulmanes en un plan de fraternidad humana, para parar o armar una mesa de diálogo por la paz en la República Centroafricana. Si vos te fijás, los casi 60 y pico de viajes apostólicos que Francisco realizó, todos tenían un objetivo común que tenía que ver con resolver problemas en términos de encuentro, en términos de buscar la paz, en términos de buscar la justicia social. Por lo tanto, si hablamos de Francisco, hablamos también de un jefe de Estado, y hablamos de uno de los 5 jefes de Estado que más influencia tiene en el planeta, como la tiene un papa, ¿no? Y fue un jefe de Estado, y fue argentino, y fue el jefe de Estado que vivió en condiciones de mayor humildad que se conozca en la historia de los papas y en la historia de los jefes de Estado, de los poderosos jefes de Estado, y además valiéndose con máximas muy sencillas, ¿no? Él siempre decía: nunca vas a ver un camión de mudanza atrás de un cortejo fúnebre, por lo tanto hay que servir al prójimo y no preocuparse por la acumulación de bienes, sino por servir al prójimo, ser buen samaritano y dejar las cosas mejor de lo que las encontramos. También decía que cuando uno va subiendo la escalera tiene que saludar a todos los que encuentran en el camino, porque cuando baje se va a encontrar con los mismos, o sea, todo lo que sube baja. Y un principio que los jesuitas tienen y que él lo hizo carne durante toda su vida, que es cuanto más alto más bajo, o sea, cuanto más responsabilidad institucional, social o moral o religiosa tiene una persona, mucho más humilde tiene que ser. Así fue Francisco en Buenos Aires, así fue Francisco cuando llegó a ser Francisco, digamos, y haciendo honor justamente a Francisco de Asís, y por eso está en una tumba sencilla al pie de Santa María Mayor, ¿no? Vera,
Jorge Luis Borges, acerca de Jorge Bergoglio, el que después sería Papa Francisco, dijo lo siguiente: con el jesuita, que es ingeniero químico y muy buen lector, nos entendemos mejor. Él enseña literatura y ha incluido mis textos en sus clases, lo cual me parece un poco exagerado. Yo trato de disuadirlo y le repito que lo mío no tiene ningún valor, que son una sarta de borradores, pero no me hace caso. Dejando de lado este detalle, el padre Bergoglio es una persona inteligente y sensata. Con él se puede hablar de cualquier tema, de filosofía, de teología, de política, pero hay algo que me alarma un poco. He observado que tiene tantas dudas como yo, lo cual no sé si es tan bien en un religioso. Mi madre se hubiera horrorizado de una cosa así, pero quizás no es tan raro si tenemos en cuenta que se trata de un jesuita. Y concluyó Borges: claro, esa gente es históricamente transgresora y hasta tiene sentido del humor, además de manejar conceptos que en algunos casos difieren de otras congregaciones de la Iglesia. Qué genio Borges sobre Jorge Bergoglio. Sí, y la verdad que lo describe tal cual era. Primero porque su sentido del humor era permanente. Muchas cosas complejas, muchas cosas difíciles las explicaba habitualmente con un chiste, con ingenio popular. En segundo lugar, porque el discernimiento era su principal herramienta para desarrollar la misión. Francisco todos los días, antes de desayunar, se iba a la capillita de Santa Marta a meditar sobre la agenda que tenía y a meditar y a despojarse de los egos, de las vanidades y a tratar de ver cómo ese día podía servir al mundo y al pueblo, con absoluta transparencia y con absoluto corazón samaritano. Al final del día, a las 7 de la tarde, antes de cenar, también solía irse a la capillita, estaba solo, dialogando con Dios, en discernimiento, para ver qué cosas había hecho bien, cuáles había hecho mal, cuáles había que corregir. Es decir, se daba siempre un espacio de silencio para meditar con el Espíritu Santo, para meditar en su corazón y para tomar decisiones que muchas veces sorprendían a los que estaban alrededor de él, porque de un día para el otro parecía que había cambiado abruptamente el rumbo y en realidad no, había discernido. Más que duda yo diría que obviamente no se sentía omnipresente ni omnipotente, sino que se sentía un hijo de Dios que, bueno, trataba de acercarse lo máximo que podía a Dios y a Jesucristo, y trataba de discernir con ellos de alguna manera y con María qué paso tenía que seguir en la responsabilidad que el destino le dio, ¿no? Verán, los sectores más reaccionarios y conservadores de la Iglesia argentina, ni hablar de la oligarquía vernácula, fueron muy desconsiderados con Bergoglio Papa y lo atacaron fuertemente. ¿Por qué? Bueno, básicamente porque Francisco era muy sincero respecto al estado del mundo actual. Francisco decía que había 3 crisis, digamos, la relación de los hombres entre sí, había que reconstruir la fraternidad humana, la relación de los seres humanos con el planeta Tierra, con lo cual había que restablecer el cuidado de la casa común, y la relación con Dios, el sentido de la trascendencia, la solidaridad intergeneracional. Francisco describía un sistema que actualmente se basa en una especie de poder concentrado, poder cada vez más concentrado, que cada vez genera más ricos y más pobres, que la tecnología no está al beneficio de elevar el nivel de vida de la humanidad, sino de reemplazar a los trabajadores y dejarlos en una situación de descarte humano. Y esto porque no tiene que ver con que la tecnología sea mala, obviamente, sino con que quienes manejan esos medios de producción lo único que buscan es la rentabilidad y la ganancia propia. Habla del consumismo desenfrenado, habla de un sistema que en lugar de ser virtuoso como lo es el ciclo de la naturaleza, es un sistema que cuanto más produce más descarta, cuanto más descarta más explota, cuanto más explota más lava, y vuelve a repetirse el ciclo cada vez en forma más degradante. Ajá. Después inclusive produce una guerra por los mercados. Francisco la llamaba esta tercera guerra mundial en etapas, una guerra despiadada donde obviamente los pobres son carne de cañón. Y después denunciaba también obviamente
cómo esa lucha por la máxima ganancia de unos pocos se llevaba a un desgaste del planeta muy grave, y esto lo hizo apoyado en muchas conclusiones científicas e internacionales, y cómo a través del calentamiento global, bueno, el planeta Tierra tenía una especie de fecha de vencimiento, y por eso se interesó tanto en el Tratado de París, en el Acuerdo de Glasgow, en aquellas medidas en las cuales se intentaba paliar los efectos del cambio climático y tratar de avanzar hacia energías renovables, y no aquellas basadas en el petróleo y en el carbono. Bueno, por empezar ya con estas descripciones se ganó obviamente la tirria de los multimillonarios avaros, se ganó la tirria de las grandes petroleras, del complejo militar industrial, que de alguna manera se alimenta de las guerras, de aquellos que de alguna manera contaminan el planeta. O sea, se ganó de alguna manera el enojo de sectores muy poderosos que a su turno también manejan medios de comunicación muy potentes, como por ejemplo la cadena Fox, que es la cadena que habitualmente defiende a los sectores más guerreristas del planeta, a los sectores más concentrados. Y si a eso le sumas que además Francisco cortó con lo que era el Banco Vaticano como una especie de puente de lavado de dinero, incluso del tráfico de armas, hay que recordar que bajo el magisterio de Francisco se cerraron 4.500 cuentas en la Banca Vaticana, 4.500, en las cuales se descubrió que había un origen oscuro, un origen que podía estar vinculado al lavado de activos, y por supuesto el lavado de activos estamos hablando de crimen organizado, lo cual incluye armas, droga, trata, etcétera. Ahí jugó un rol muy importante el cardenal Pell, el australiano, que luego fue vituperiado, fue falsamente acusado, falsamente, injustamente detenido, y que después le tuvieron que liberar y pedirle disculpas. La propia Corte Suprema de Australia. Finalmente, Gustavo Vera, Bergoglio, cuando era cardenal de Buenos Aires, andaba en colectivo, caminaba con los pobres en las villas, vivía modestamente. Algunos curas deberían aprender y salir de su comodidad y encierro. Sí, no solamente eso, sino que además te cuento un detalle muy que yo lo vi y pocos lo conocen. Vos sabés que cuando él tenía las audiencias los miércoles, las audiencias generales, y cuando tenía el Ángelus los domingos, eran los 2 días, digamos, de mayor exposición pública del Papa, ¿no? De un Papa. Esos días él no almorzaba a la 1 en el comedor comunitario con todo el personal de Santa Marta, sino que almorzaba 1 hora antes, a las 12. Y iba al comedor cuando todavía no estaba la gente, los comensales, digamos, a almorzar con los mozos y con los cocineros, pero almorzar con los mozos y con los cocineros es una especie de mesa familiar en la cual él mismo levantaba los platos, colaboraba lavándolos, sirviendo la mesa. O sea, los días de mayor exposición pública, él se abajaba de alguna manera lo máximo que podía, justamente para tener un cable a tierra y nunca creérsela. Gustavo Vera, ha sido un gusto poder dialogar con usted. Le mando un fuerte abrazo. Muchas gracias. Un abrazo, Miguel. Hasta luego.